Buenas tardes amigos, hermanos, apreciados televidentes, qué alegría de nuevo estar con ustedes aquí en su programa Proclamando su Venida. Gracias al Dios del cielo que tenemos la bendición de la vida, de la salud, de la libertad todavía, de compartir la palabra del Señor. ¿Qué decirles ahora? Sino que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y queremos orar e ir a la meditación de la palabra del Señor. Gracias le damos, Padre, usted que creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, el creador y sustentador de todo el universo y el juez de toda la tierra, nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos ahora de la vida, de la salud, de las mesas donde no ha faltado el pan de la tierra. Gracias, Señor, por los que han recobrado su salud y gracias por los afligidos que son consolados. Amamos tu palabra y anhelamos tu venida para que este mundo no tenga más dolor ni sufrimiento. Queremos en esta hora pedir la dirección del Espíritu Santo para estudiar su palabra, pedir la limpieza de todas nuestras ofensas, pedir, Señor, por aquellos amigos y amigas en quienes se ha despertado un interés de tu palabra, para que esta palabra pueda ser una bendición, pueda ser alimento para su vida espiritual y pueda desarrollarse la fe por el oír tu palabra. Y pueda, Señor, haber vidas transformadas a través de esta obra misionera que hacemos en la televisión y las redes sociales. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Gracias por tan grande bendición de siempre respondernos. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Amigos, estamos estudiando nada menos que ese mensaje cuando el Dios de amor castiga. Y hemos avanzado un tanto con ustedes estudiando el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Las 7 postreras plagas o las 7 últimas plagas. Juan no dice con exactitud cuándo, en qué momento caen las plagas. Igual que la segunda venida de Jesús no tiene un día y una hora, tiene señales suficientes de la evidencia que el acontecimiento está a las puertas. Por el contexto en el que caen las plagas, se ha cerrado la puerta de la gracia. Ya no hay oportunidad para los hombres. Las plagas caen específicamente sobre los impíos. De allí que hay una relación entre lo que ocurrió en los capítulos 7 y 8 del Éxodo, cuando cayeron las plagas para la liberación del pueblo hebreo de la nación de Egipto, y lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 16, cuando caen las plagas finales y que no son localizadas en un territorio, sino en los impíos sobre el planeta Tierra, sobre los enemigos de Dios, los adoradores de la bestia, que tienen la marca de la bestia, sobre el trono de la bestia, sobre las aguas de la tierra, de tal manera que el planeta se convierte en una calamidad total para los impíos, y estos persiguen al pueblo de Dios, y se convierte en el tiempo de angustia cual nunca fue la última prueba de los santos del Altísimo. Hay que entender algunas cosas que están en el contexto, tanto de la historia del Éxodo como en lo que ocurre en el tiempo del fin. Israel había estado en Egipto 430 años, específicamente en la tierra de Gosén, donde fueron establecidos cuando más de unas 76 personas se trasladaron de Canaán, donde vivían con Jacob, sus familias, a la tierra de Egipto, donde era gobernador José. Resulta que en esos 430 años, si uno observa el estado del pueblo, cómo salió de Egipto,
Si bien es cierto, salieron enriquecidos, también salieron, para decirlo de alguna manera, en sentido religioso, en sentido espiritual, grandemente confundidos, grandemente afectada su fe, su confianza en Dios. Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, cada ocasión que tenía una dificultad, su confianza en Dios fallaba, a pesar de las enormes evidencias que habían tenido en los últimos tiempos. Iban a la murmuración, a la duda e incluso a la idolatría y a la intención permanente de regresar a la tierra de Egipto. Bueno, si uno observa estas situaciones, al pueblo de Israel, a pesar de ser esclavos, les había llegado como a simpatizar y acomodar la vida en la nación más poderosa del mundo. Más o menos, yo lo he dicho en alguna ocasión en este programa, lo que le pasa a nuestros apreciados ilegales, a los mojados. No son felices en España, no son felices en Estados Unidos, en Australia, en Italia, siempre añoran sus tierras de estos países pobres, pero no se vienen. Son mojados, son ilegales, son esclavos de 3 y 4 empleos, duermen poco, pero ganan. Y se acostumbra más o menos, el ser humano es altamente adaptable aún a las zonas y a las situaciones bien difíciles. Y entonces Dios tuvo con las plagas que cayeron sobre Egipto que desalentar completamente al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no miraran a Egipto como una tierra deseable. Recuerden ustedes que Canaán era la tierra que fluye leche y miel. Egipto era la potencia del mundo. En Egipto habían salvado sus vidas cuando José recogió las cosechas de los 7 años de abundancia para evitar la muerte del pueblo y del ganado en los 7 años de escasez. Así que sí, ellos se fueron de Canaán para Egipto y era una ruta que buscaban, los patriarcas la caminaron también, buscando mejor vida, buscando pasto para sus ganados. Pero con las plagas, Egipto se convertiría en una tierra no deseable, porque el punto de partida era quitarle a Israel, ojo con esto, quitarle a Israel el deseo de vivir en Egipto para poderlos liberar. Acuérdense ustedes, si han estudiado un poquito la historia, los que están viendo el programa, que cuando regresaron del otro cautiverio, del cautiverio babilónico, que se dio la oportunidad, y ya no eran los babilonios los que gobernaban, sino los medos y los persas. Cuando el decreto de Artajerjes, váyanse, regresen, todos los judíos que quieren regresar a Jerusalén a adorar, váyanse. Mucha gente que se había hecho buenas casas, que vivía bien, allá en la tierra de los filisteos, ahora de los persas, no regresaron. No regresaron, porque el retorno fue voluntario. Mientras que en el Éxodo, si bien es cierto, Dios no le torció el brazo a Israel, pero se lo torció a Egipto. Y Israel estaba deseando salir de alguna manera porque eran esclavos. Con todo esto en mente, plagas hubieron en el Éxodo y plagas hay en el Apocalipsis. Las plagas ocurren justo en los días antes de la liberación en el Éxodo. Y las plagas caen en el tiempo del fin, justo en los días antes de la liberación. Y ese tiempo es breve, tanto por la profecía de Mateo 24, que dice que si ese tiempo no se acorta, porque las plagas provocan que la bestia, que el dragón, que el falso profeta persigan al pueblo adorador del verdadero Dios. Esa persecución que mete en gran angustia al pueblo de Dios hace que el tiempo sea acortado, porque si el tiempo no fuera acortado, nadie se salvaría. De allí que queda sin razón de ser decir que la tribulación va a ser de 7 años literales y que va a ser para oportunidad de salvación. Porque si ustedes han observado en lo que ya hemos visto en el estudio de las 7 últimas plagas en Apocalipsis capítulo 16, nadie se está arrepintiendo de los que les caen las plagas. El otro asunto que deja ver que es breve el tiempo es que si juntamos el versículo 2 de Apocalipsis 16 con el versículo 11, donde ya va la 5ª plaga,
Todavía están los efectos de la primera plaga cuando ya vamos por la quinta plaga. Observémoslo y vamos a entrar en un estudio de ánimo, de consolación, de fuerza. Ustedes van a ver cómo se interrumpe la secuencia de las plagas para introducir un capítulo grandemente alentador, porque después va a venir las plagas. Miren esto. Dice el 16:2. Fue el primero, hablando del primer ángel de la primera plaga que cae, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es bien claro que la primera plaga y las plagas azotan como castigo del Altísimo a los adoradores de la bestia, a los rebeldes, a los que nunca aceptaron la invitación. ¿Cuál? La invitación que estaba en Apocalipsis 14, de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué es ese mensaje del tercer ángel? No es otra cosa que volver a la guarda del verdadero día de reposo, porque eso es lo que dice Génesis 2, del 1 al 3. Acabó pues Dios la obra de la creación en el séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, dice Génesis 2:1, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho de la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Punto de partida, ya se establece un monumento a la creación, el día de reposo. En el Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, solo se le recuerda al pueblo lo que ya era un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, cita Génesis 2 otra vez, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Adelante, justo tiempos del cautiverio, Ezequiel le recuerda al pueblo: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí vosotros. Otro que le toca profetizar en tiempos difíciles es el profeta Isaías. Isaías, según el estudio de la historia bíblica, muere en las matanzas que hizo Manasés, el rey perverso de Samaria. Isaías es el que invita y dice: si a mi día de reposo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en tus propios caminos, no hablando tus propias palabras, si retrajeres de mi día de reposo. Y esto lo traslada a los extranjeros, a todas las naciones, que abracen su pacto para guardar el día de reposo. Entonces, el punto es que el conflicto aquí va a ser ¿de qué? De adoración. Repasamos eso. Caín mató a Abel por un asunto de adoración. Elías tuvo que degollar a todos los sacerdotes de Baal y hubo allí una tremenda manifestación del poder de Dios para borrar de la mente de los hebreos el conflicto que tenían con los ídolos por causa de la adoración. Y en el valle de Dura, cuando Nabucodonosor levantó la estatua, los jóvenes hebreos fueron a parar al horno de fuego por causa de adoración. Aquí esta primera plaga cae sobre los adoradores de la bestia, los que tienen la marca de la bestia. Si el séptimo día es el sello de Dios, la marca de la bestia, orden lógico, tiene que ser el falso día impuesto por Roma, por el mismo Satanás, a los impíos, a los que quieran abrazar ese tipo de adoración. Y entonces, esta gente que le salen las úlceras pestilentes,
La vemos de nuevo en el versículo 11, cuando ha caído la quinta plaga. Y dice el verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por su dolor y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Palabra de Dios. Noten ustedes que con esta gente la gracia ya no funciona. La gente no está como ahora. Han notado que ahora alguien me decía en estos días, una de las cosas me dice que me gusta de coronavirus es que la gente está buscando a Dios. Yo le dije, ojalá que lo estemos buscando de todo corazón y no huyendo de miedo. Yo conozco mucha gente, vivo en medio de la gente, me muevo por mi trabajo en medio de la gente, y aquella gente que tenía el equipo de sonido con aquel montón de música secular y música basura, ahora esos equipos de sonido en algunos lugares están sonando con alabanzas. Recordarán ustedes también que cuando el huracán Mitch, los templos se llenaron las siguientes semanas. Hay que ver si cuando te pegue coronavirus y no te mate, sigue siendo un seguidor del Dios del cielo. Hay que ver si cuando aparezca la vacuna, y si no viene otra cosa atrás, porque esto parece que va a ir en batería y esto no, aquí las sorpresas no se saben. Hoy más que nunca uno no puede decir que viene. Pero, hoy día, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, como el hijo pródigo, reconoce que está en la porqueriza y que puede regresar. Pero cuando caen las plagas, cuando se desata la ira de Dios derramando las plagas sobre los adoradores de la bestia, no hay vuelta atrás. Es porque la puerta de la gracia se habrá cerrado. Lo que me gusta de la conexión del versículo 2 con el versículo 11 es la brevedad del tiempo con el que corren las plagas. Esta gente está mordiéndose la lengua de dolor, está blasfemando por las úlceras y ya vamos en la quinta plaga. Eso dice dos cosas, que el tiempo va a ser bien corto, que ocurre después del cierre de la puerta de la gracia. Tercero, que la segunda venida de Jesús está a las puertas. Y entonces, Dios promete proteger a sus seguidores. Miren, Dios no deja a nadie sin esperanza. En el capítulo 13, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón persigue a la mujer y al remanente de ella. En el capítulo 13, la bestia exige adoración so pena de muerte. En el capítulo 14, Dios dice: el que adore a la bestia a su imagen, el horno de fuego y azufre. En el capítulo 15 hay, porque el libro de Apocalipsis, la revelación es una sola visión que tuvo Juan. En el capítulo 15, ahí se abre como un paréntesis antes de las plagas, para garantizar la protección de Dios sobre sus fieles adoradores. ¿Quiénes? Los que aceptaron el llamado de Apocalipsis 14 de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Los que regresan a tomar el monumento de la creación y exaltar a Dios como su creador en el verdadero día de reposo, porque la bestia ya tendrá puesto su día de reposo. Y si no, vayan y léanse completo la encíclica papal del 2015, porque acaba de salir uno, la encíclica social. Vayan a leer Laudato y vean cómo se crea todo el panorama para decir: en nombre del planeta Tierra, la casa en común de todos, debemos recuperar el día de reposo. Ya usted sabe de qué van a hablar después de esta pandemia, ¿no? No soy profeta ni hijo de profeta. Yo sí que no le adelanto nada, pero las señales dicen que el tiempo va a ir a velocidad, dándonos más señales. Y por supuesto, no podemos decirle a la gente: mire, usted va a estar tranquilito, allá va a estar en una nube y no le va a pasar nada. No, a los impíos les vienen las plagas y al pueblo de Dios le viene persecución y martirio.
o persecución sin martirio. Ese es otro tema. Ese es otro tema y bien interesante. Piénsenlo. Se lo vamos a explicar mejor, con calma, para no dárselo en una oración corta. Dios promete entonces proteger. Dios promete protección a sus seguidores en el capítulo 15. Miremos Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también, note que se abre en medio de la gran revelación. No han venido las plagas van a venir en el capítulo 16 y en el capítulo 15 se habla de ¿qué? De la bienaventurada esperanza, de la salvación. Ocurre lo que ocurre con el apóstol Pablo cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, han leído esos versículos ustedes. Pablo dice, yo ya estoy para ser ofrecido. Pablo tenía la información. Pablo sabía que le iban a separar la cabeza de los hombros, que iba a la guillotina a morir como un mártir por la causa de Dios. Y Pablo escribe esa carta tal vez 2 horas antes. Escribiríamos una carta nosotros 2 horas antes, sabiendo que los minutos van avanzando, que el segundero no se para y que nos van a cortar la cabeza. Pablo le escribió. En otro momento Pablo había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en esa carta a Timoteo lo demuestra. Dice, yo ya estoy para ser ofrecido. Noten ustedes que no dice el año de mi partida, no dice ni siquiera el día de mi partida. Dice, la hora de mi partida está cercano. Hora es más corto que días y semanas y años. Meses, no. Es la hora de mi partida está cercana. Yo ya estoy para ser ofrecido. No dice me van a matar, me van a quitar la vida, voy a perder la vida. No, voy a ser ofrecido. ¿Cómo se considera Pablo unas horas antes de su muerte? Una ofrenda a la causa de su maestro. Ofrecido, una ofrenda. La hora de mi partida está cercana, pero no considera que está perdiendo la vida, porque él dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué está mirando Pablo? Tiene 2 cosas para ver cuando escribe esa carta. Cuando escribe esas líneas, Pablo tiene 2 cosas para mirar. 1, la guillotina en su cuello. 2, la ciudad santa, la segunda venida de Jesús, la herencia de los redimidos. ¿Qué miró? ¿Qué elección hizo? Está mirando la vida eterna. Esa es la gran bendición del pueblo de Dios. Esa es la bendita esperanza, como se lo dice en otro lugar a Timoteo. Esa es la gran ventaja de conocer el libro sagrado y de abrazar la salvación. Que los hijos de Dios podemos recordar nuestro futuro, no solo el pasado. Podemos recordar en la prueba que el futuro nuestro es glorioso, que vivimos en esta tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos un carnet de identificación temporal, pero que tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Y eso es lo que hace el capítulo 15 del Apocalipsis. Abrir un paréntesis, allá venía el dragón persiguiendo a la iglesia y su remanente, la bestia está exigiendo adoración, Dios habla de volverse al verdadero Dios y adorarlo, porque si no hay un lago que arde con fuego y azufre. En el capítulo 16 van a caer las plagas sobre los impíos y eso genera la persecución sobre los hijos de Dios. Y en el capítulo 15 se abre una especie de manantial de agua fresca en el desierto. Y en la visión, dice Juan, en el versículo 1, se anuncia las plagas que van a caer en el 16. Miren qué interesante. Dice el verso 1, vi en el cielo otra gran señal. No es una señal, no es una simple señal, es una gran señal. Vi en el cielo una gran señal. Grande y admirable señal. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras
porque en ella se consumaba la ira de Dios. Pero es interesante cómo está dada la visión y redactado el capítulo 15. Que Juan mira a los 7 ángeles. Señores, sobre este planeta van a caer 7 plagas. La ira de Dios sobre los adoradores de la bestia. Y comienza el capítulo de la esperanza. Dice el verso 2. ¿Qué hay para el otro pueblo? Para el pueblo adorador del verdadero Dios. Los que no adoran a la bestia. Los que no reciben su imagen. Los que no adoran la imagen de la bestia. Los que no reciben su marca. Dice el verso 2. Vi también, además que vi esa grande señal con los 7 ángeles, con las copas de la ira de Dios para ser derramadas sobre los impíos. Dice el verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpa de Dios. No que ya están en el cielo antes de caer las plagas, sino que, dice Juan, yo vi, ¿cuál va a ser? Su futuro. Yo ya vi lo que les espera después de este tremendo prueba. O sea, no estamos solos, no estamos a la deriva. Dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Palabra de Dios. Ahora, noten algo en este paréntesis que se abre. ¿Se acuerdan ustedes que los ángeles derraman y derraman las copas y cuando va la 5ª plaga sobre los impíos, aparecen 2? El ángel de las aguas dice, Señor, eres justo, eres maravilloso. ¿Cómo les has dado a beber sangre? Pues ellos derramaron sangre y se lo merecían. Otra voz habló y dijo, ya era tiempo. Ven ustedes, allá los ángeles proclaman la grandeza, la justicia, la santidad, la perfección del gobierno de Dios. Se está quedando vindicado el nombre de Dios. Y aquí, los santos del Altísimo cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Y quiénes son los únicos, según la Biblia, que cantan el cántico de Moisés y del Cordero? Los que han padecido la gran tribulación. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden interpretar esa canción. Cuando salieron los hebreos de Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo, cantaron el himno de victoria. ¿Y qué decía el himno de victoria? Sino una alabanza que expresaba la gratitud por haber sido rescatados de la esclavitud, de la amargura. O sea, hay cantos que solo los puede cantar el que lo vivió, porque son una explosión de alabanza de lo que ha sucedido. ¿No les ha pasado a ustedes que en ciertas cosas uno ha orado y ha suplicado y cuando mira con claridad cómo Dios aparece y soluciona, uno no se cansa, aunque ande solo en la carretera, de decir, gloria a Dios, cuán bueno es mi Dios, cómo me escuchó y me respondió? Eso es lo que pasó en la salida del Mar Rojo. Eso es lo que pasa con los seguidores del Cordero por donde quiera que vaya. La declaración de Apocalipsis, cuando ha vencido a la bestia, ha pasado la gran tribulación y entran, ¿a dónde? En el mar de vidrio que miró Juan. Miré como un mar de vidrio, la belleza de la Nueva Jerusalén. De allí que mencionaremos otro himno de victoria cantado en la Biblia. ¿Se acuerdan la alabanza de Ana? Cuando Ana fue al templo, lloró, tenía todos sus problemas de hogar, tenía el problema de ser estéril. Dios le cumple su deseo, su petición, y le da el hijo varón que pidió a Samuel. Y Ana
explota, saca una canción de alabanza que está registrada ahí en el primer libro de Samuel. Y dice, Dios se compadece del estéril, todo lo que ella había vivido. Ustedes van a ver otro himno de victoria cuando Débora y Barak fueron a la batalla y derrotaron y dejaron eliminado al ejército de Sísara. Y ustedes ven, creo que Jueces 5, no tengo la cita de memoria en este momento, pero ustedes ven allá una explosión de alabanza, dice, las estrellas del cielo pelearon, o sea, los ángeles nos defendieron, derrotaron al ejército de Sísara. ¿Se fijan? O sea, en la Biblia hay himnos de victoria. Y los redimidos, los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, se abre ese oasis en el capítulo 15, en medio de la gran batalla, en medio del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, mientras ocurre el gran Armagedón, la batalla por la adoración en la mente y el corazón de los hijos de Dios. Allí hay un oasis, se deja ver como un mar de vidrio. Los redimidos con arpas, cantando, celebrando la victoria sobre el pecado, sobre sus adherentes, sobre la bestia, sobre el dragón, sobre el falso profeta, victoria. Y entonces miramos una declaración que está en el capítulo 7, el versículo 2. Apocalipsis 7, versículo 2. Dice el verso 7, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Ojo con esto. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y dice el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sellar en su frente a los siervos del Dios Altísimo. Dios promete proteger a los suyos estarán sellados. Así como en el Éxodo. Miren, es inevitable estudiar el Apocalipsis y no mirar al Éxodo, porque allá hubo una liberación del pueblo de Dios, y en el Apocalipsis hay una liberación definitiva del pueblo de Dios. Por eso dije al principio de este estudio que el Éxodo es un pequeño teatro, es en micro. La ilustración profética del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. El de Éxodo era localizado, una nación y otra nación, un reino y otro reino. Pero ahora, en el fin de los tiempos, es universal. Es la liberación de los santos del Altísimo ante todo el universo. Es la última gran batalla entre Cristo y Satanás. Y se libera por causa de la adoración. ¿Quién controla tu mente? De allí que cuando vemos aquí, dice, no hagas daño. No se van a desatar todas aquellas plagas de Apocalipsis 16 hasta que no estén sellados los siervos del Dios Altísimo en su frente. ¿Y qué es eso del sello del Dios Altísimo en la frente de sus siervos? No es otra cosa que lo que vamos a creer. Miren, mucha gente está esperando marcas pegadas ahí. No, hermano, no es así, no es un tatuaje en la frente. Y noten ustedes que el pueblo de Dios, los siervos del Dios Altísimo, solamente tienen sello y solamente va en la frente. O sea, en la mente. Lo que creamos va a definir a quién adoramos. La marca de la bestia está en 2 lugares. ¿Han fijado en eso? Apocalipsis 13, ¿se han fijado en eso? Y eso yo lo expliqué en otro estudio. La marca de la bestia va en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué? Porque habrá gente que, sabiendo en su mente cuál es la verdad, cuál es el verdadero día de reposo del Señor, claudicarán
De hecho, a hoy día hay cualquier cantidad de gente que dice, no, si está claro. Los mismos predicadores, los mismos curas, dicen, no, si vas a la Biblia el día de reposo es el sábado, pero nosotros elegimos este. Ok, el yo se impone sobre la autoridad de Dios y elige ser su propio Dios. Lo que eligió Lucifer, voy a ser semejante al Altísimo, yo me hago mi propio trono, yo voy a ser Dios. Cuando nos revelamos de esa manera, podemos saber la verdad. Entonces, la bestia no puede colocar su marca en una mente que sabe que el domingo no es el día del Señor. No puede, porque esa mente tiene claro que es el séptimo día, el sábado, el día de reposo, el sello de Dios. Pero como se va a ir a trabajar en el día de reposo, como va a violar el día de reposo para guardar el día de la bestia y adorarla, entonces la marca no la podrá tener en la frente, pero la va a tener en la mano, porque con su mano trabajará para violar el día del Señor y con su mente decidirá ponerse del lado del falso día de reposo. ¿Me explico? Entonces, si uno tiene claro esto, los santos del Altísimo, los siervos del Dios vivo serán protegidos porque antes son sellados con el sello de Dios. ¿Qué pasó en la tierra de Gosén? Aquella noche que cayó la última plaga sobre los egipcios, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan ustedes que el ángel de la muerte pasó? Y primogénitos de humanos y animales, desde la casa del faraón hasta la choza del campesino, todos perdieron sus primogénitos. Pero ¿qué pasó en la tierra de Gosén? Había un sello, habían sido identificados. Por eso es que Ezequiel 20:12 dice, y santificar mis sábados. Les di también mis sábados. ¿Para qué? Para que fueran por señal entre mí y ellos. ¿Qué había en la tierra de Gosén que declaró Dios que los primogénitos de los hebreos no murieran? La sangre del cordero de la Pascua pintada en el dintel de las puertas. El ángel de la muerte pasó y miró la sangre, estaban protegidos, obvio. Todo otro mensaje del plan de salvación, la sangre de Cristo que nos cubre de pecado y que nos evita la condenación de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. En este caso de las plagas finales, el pueblo de Dios está sellado por el sello de Dios, que es el día de reposo, el verdadero día de reposo, no cambiado, no cruzado, como dice la tradición. Día del Señor el primero de la semana y día de la Virgen el séptimo día. Dame el versículo que diga que el séptimo día es el día de la Virgen. Dámelo. Nosotros amamos, respetamos, creemos que la bienaventurada Virgen María fue una gran mujer. Dios la escogió para la madre, la crianza de su hijo en esta tierra. Pero el único que merece adoración es el Dios del cielo. Y el único que tiene un día que lo apartó desde la creación para él y que se llama el día del Señor fue Dios, y su día es el séptimo día de la semana, porque eso tiene respaldo en la Santa Biblia. Avancemos entonces y miremos algunos detalles que conviene mirar. En Apocalipsis 9, porque hoy estamos hablando de que se promete protección a los siervos del Dios Altísimo. Lo vimos, que Apocalipsis 15 abre un paréntesis del mar de vidrio, de las arpas, de la victoria, del cántico, que garantiza que no nos quedamos en esta tierra. Por el otro lado, miramos con ustedes el hecho de que el pueblo de Dios es sellado antes de que se desate la tormenta. Otro detalle está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y lo vemos de esta manera. Apocalipsis 9, verso 4. Y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué le parece? Aquí está hablando ¿de qué? De las trompetas. El ángel, dice el versículo, el capítulo 9 en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo
y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a la tierra, ni cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Noten ustedes que las plagas le caen solo a los adoradores de la bestia. Y cuando hay que proteger, protege a los que tienen el sello de Dios. Y cuando hay que castigar, le cae solo el castigo a los que no tienen. O sea, hay que ver bien clarito que aquí hay dos grupos nada más. Se acabó aquello. ¿Y por qué hay tantas iglesias? No, hermanos, iglesias no hay muchas, solo hay dos. La que se ciña a lo que diga la Santa Biblia y los que quieren quitarle partes. Y como lo he dicho tantas veces, los niños malcriados comiendo arroz. El chile no me gusta, la cebolla no me gusta, la zanahoria no me gusta. Yo como bagazo y le doy bagazo a mi iglesia. Así no funciona. Volvamos a tomar el texto sagrado y adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ven cómo el capítulo 9 en el verso 4 tiene una declaración que no son bestias, dragones, guerra, batalla. Es que promesa de protección. El Apocalipsis es la última carta de amor de Dios para este mundo, y quien abrace la salvación y escoja abandonar el pecado está protegido por el Dios del cielo. Y aun cuando va a haber persecución y angustia, porque eso está profetizado, el que esté en mi mano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Dios en su palabra? El que esté en mi mano. Me gustan esos dos textos. El que a mí viene, no le echo fuera. Y el que esté en mi mano, nadie puede arrebatarlo. Con esto en mente, Apocalipsis 12:11 es otra cita que garantiza la protección de Dios a sus siervos. Y ellos le han vencido. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí están las dos caras de la moneda. Los siervos del Dios Altísimo son vencedores por causa de que los cubre la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasó? Se cumple lo que dijo el Señor Jesús allá en los evangelios. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se acuerdan la declaración del apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Qué otra declaración bonita tiene Pablo? Pablo dice, para mí todo lo tengo por basura, por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Y lo demostró. Fue a la guillotina. Y aquí, esta declaración dice, del verso 11, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, Dios no dijo que en este planeta no va a tener ninguna dificultad. Podríamos ser mártires por la causa de Cristo. Por eso es que es mejor decir la verdad que estar dándole vuelta. Miren, a mí me decepcionaron algunos programas de la lección que yo seguía. Porque cuando hubo que explicar Apocalipsis, empezaron a andar por allá buscando donde no hay. No le busque 3 patas al gato, tiene 4. Tiene 4. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esa declaración es importantísimo, mi hermano. No se quede con lo que dijo el predicador. La verdad está clarita en la Santa Escritura. No se quede. Miren, hay iglesias que están tan sometidas que ni siquiera Biblia les dan sino órdenes. Y allá van. Agarre su Biblia, estudie la Santa Biblia por su cuenta, crezca en la gracia y la palabra de Dios, porque ahora todavía tenemos libertad para tener la Santa Biblia en casa, para estudiarla. Viene el tiempo cuando de nuevo será un problema y será perseguido el verdadero pueblo de Dios. Así que miramos con ustedes que en el mismo Apocalipsis se abren buenos paréntesis
de la garantía, de la protección de Dios para su pueblo. Salmo 12, versículo 7. ¿Han leído ustedes el Salmo 12? ¿Alguien recuerda lo que dice el Salmo 12? Y el verso 7 del Salmo 12, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor de esta manera: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Cuál es la promesa en el Salmo 12:7? Que Dios se encargará de preservar a los suyos, de guardar a los suyos para siempre. Profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18. Isaías 32, verso 18. Dice el verso 18: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo. Palabra de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y hay una declaración tremenda. Los hijos de Dios, aun cuando tengamos que ir a las cuevas de la tierra para huir, estaremos protegidos del Dios del cielo. Y ahí es que hay que entender si hay mártires en la última persecución o no. Eso lo vamos a mirar con ustedes. Salmo 91, ese salmo bien conocido de todos ustedes. Salmo 91, versículos 10. Vamos acá. Salmo 91. Y leemos el verso 10. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Dijo este versículo que va a quitar la tribulación? No, porque eso está profetizado. ¿Qué dijo? Que los ángeles van a estar con nosotros. Acuérdense que el horno de fuego no se apagó en Babilonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Hijo de Dios se metió con ellos y el fuego no les pudo hacer ningún daño. Entonces, mire el versículo 15. Dice: me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Estuvo el Señor con los jóvenes hebreos en el horno? Sí. ¿Estaban en angustia? Sí. Él no quita la angustia. Nunca hay una promesa en la Biblia que diga: los hijos de Dios no van a tener ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque todavía estamos de este lado de la eternidad. Y de este lado de la eternidad no habrá paz, sino guerra. Yo no puedo prometerle de ninguna manera a usted que las cosas van a estar solo a su favor. En el mundo tendréis aflicciones, declaración de Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí dice: me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. El cristiano va a estar angustiado, pero el Señor lo librará. Así que Apocalipsis 15, 3 y para adelante vamos a leer esta cita que es ese oasis precioso en medio del Apocalipsis. Cuando dice: y cantan el cántico de Moisés, Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esas son declaraciones de Jeremías y de los Salmos. Después de estas cosas miré y he aquí que fue abierto el cielo. En el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron, ¿qué cosa? Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa esto? Que el templo se llenó de humo. ¿Quiere mirarlo con claridad? Mirémonos en el próximo programa. Padre eterno, Dios de toda la creación, nuestro Redentor y sustentador, gloria a tu nombre por tu palabra. Bendito seas, oh Señor, porque eres santo, justo y bueno. Da tu bendición a todos nuestros amigos televidentes que han atendido el mensaje de esta tarde. Ayuda a cada uno a encontrar el camino de la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Abandonar el pecado y a no ser engañados en este mundo. Gracias, Padre eterno, por escucharnos y siempre respondernos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.